Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis fascinante acerca de la propuesta integral que plantea Iván Cepeda para desmontar la corrupción sistémica en Colombia. Y ojo, porque no estamos hablando de hacer un par de retoques burocráticos y ya está, sino de lo que el documento de origen denomina literalmente una revolución ética. Es un tema estructural, complejo, pero absolutamente fundamental para entender hacia dónde van las instituciones democráticas. Así que vamos a desglosarlo paso a paso. Para guiarnos por este denso viaje conceptual, seguiremos este recorrido lógico. Empezaremos por el vacío de la corrupción, pasaremos a la captura del Estado, desgranaremos los 4 pilares propuestos, hablaremos de tecnología y espacio cívico y finalmente cerraremos con la transformación estructural coordinada. Sección 1. El vacío de la corrupción. Una historia de leyes reactivas y fallos estructurales. Empecemos intentando entender por qué las leyes del pasado se han quedado tan cortas. A ver, pongamos un poco de perspectiva empírica. 37 sobre 100. Esa es exactamente la puntuación que obtuvo Colombia en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 de Transparencia Internacional. El propio texto advierte que el país se encuentra en un umbral bastante peligroso, casi transitando hacia una democracia imperfecta. Históricamente, pensemos en las leyes del 95 o del 2011, se operaba casi a nivel puramente emocional. Básicamente estallaba un escándalo mediático y ¡pum!, se redactaba una ley de forma reactiva. Se trataba la corrupción como un fallo moral individual y vago, en lugar de abordarlo como lo que realmente es, un problema de diseño del sistema. Al legislar así, en caliente y sin rigor técnico, dejamos los recursos públicos totalmente desprotegidos. Sección 2. La captura del Estado. De fallos individuales al control sistémico de las élites. Aquí es donde vemos por qué esa falta de enfoque conceptual hace que las leyes actuales fracasen una y otra vez. Y esto ilustra de maravilla el cambio de chip que necesitamos. Hay que dejar atrás esa vieja idea de que la corrupción es simplemente un burócrata solitario cometiendo un error moral. La visión propuesta reubica el problema por completo. La corrupción es la captura sistémica del Estado por parte de redes de élites súper bien organizadas. O sea, las instituciones, los contratos, el poder público, todo eso está siendo secuestrado desde dentro y de una manera muy calculada. Todos conocemos el mito de Ícaro, ¿verdad? Pues el documento utiliza esta paradoja de Ícaro para explicar algo tremendo. El sistema actual incentiva que las élites se protejan a sí mismas. Si un órgano de control, que en teoría está diseñado para vigilar, vuela demasiado cerca del poder, acaba quemándose. Es una ironía bastante trágica. Los organismos que deben supervisar terminan destruidos o, lo que es peor, instrumentalizados por las propias élites para atacar a sus rivales políticos. Si buscamos pruebas de esta dinámica, solo hay que repasar estos ejemplos clarísimos que cita el documento. El cártel de la toga, Odebrecht, la yidis política, o esos términos que sonan hasta pintorescos como las mermeladas y las mochilitas. Pero cuidado, detrás de esos nombres se esconde algo muy oscuro. Redes dinámicas que se adaptan y operan con total normalidad en la cotidianidad de las instituciones. No son un accidente, es que funcionan como el sistema mismo. Sección 3. Los 4 pilares propuestos, el marco de Iván Cepeda para una revolución ética. Claro, frente a todo esto surge una pregunta ineludible. Si el Estado está capturado, ¿cómo reducimos la influencia de estas élites sin paralizar por completo la administración? Así que el punto crucial es este, la solución propuesta. Esta revolución ética no es mera retórica, plantea una secuencia muy concreta de 4 pilares inseparables. Primero, redefinir mentalmente la corrupción como acabamos de ver. Segundo, garantizar que la independencia judicial sea una práctica del día a día. Tercero, reformar a fondo la financiación política. Y cuarto, fortalecer muchísimo el espacio cívico. Hagamos un poco de zoom en el segundo pilar, porque es de una importancia crítica. El texto insiste en que de nada sirve castigar al eslabón más débil si la propia cultura judicial es vulnerable a la presión política. La independencia judicial no puede ser una frase bonita que soltamos en los discursos. Tiene que ser una práctica cotidiana, exigible y medible. Porque, seamos realistas, sin jueces que sean totalmente inmunes a la injerencia política, es literalmente imposible garantizar ninguna otra reforma. Sección 4. Tecnología y espacio cívico. Reduciendo la opacidad y redistribuyendo el poder. Entramos ahora en la parte donde la tecnología y el dinero entran en juego. Lo que resulta súper interesante de estos datos es la enorme brecha empírica que vemos aquí. Los países que exigen divulgar con total transparencia las donaciones de campaña logran una media de 68 puntos. En cambio, los que no tienen estos mecanismos se desploman a 31 puntos. Es menos de la mitad. Esto refuerza a gritos la urgencia de reformar cómo se financia la política. Hay que desconectar de una vez esos recursos opacos de la toma de decisiones.
Y esto nos lleva a una de las preguntas más provocativas que lanza el texto de origen. ¿Debemos aspirar a eliminar los secretos de Estado o por lo menos reducirlos a la mínima expresión posible? Porque la corrupción necesita de esa opacidad para sobrevivir. Por eso se propone apoyarnos en la inteligencia artificial y los datos abiertos. Imaginemos el impacto brutal de estas herramientas. Hablamos de trazabilidad del presupuesto en tiempo real, de registros abiertos para el cabildeo, de publicar automáticamente cada contrato que firma el gobierno. Son mecanismos concretos para cerrar el grifo de la discrecionalidad. Eso sí, el texto hace una advertencia muy sensata. Toda esta IA debe ser de código abierto y estar estrictamente vigilada. Si no, corremos el enorme riesgo de pasar de estar capturados por políticos a estar capturados por corporaciones tecnológicas y algoritmos sesgados. Sección 5. Transformación estructural coordinada, reconstruyendo el pacto democrático. Vamos a ver cómo se engarza todo esto, porque aquí es donde llegamos al clímax del argumento del autor. Este es el verdadero quid de la cuestión. Intervenir de forma aislada, que es lo que siempre se ha intentado con leyes en el pasado, no sirve de nada. Si los 4 pilares, el mental, el burocrático, el democrático y el político, no se implementan todos a la vez, ¿qué va a pasar? Pues que la red de corrupción se va a buscar el eslabón más débil, se va a adaptar y va a seguir funcionando tranquilamente. La clave absoluta es la sincronización. Y creo que esta frase, extraída directamente del texto, lo resume a la perfección. Colombia no necesita solo mejores normas, sino una refundación coordinada de los pactos que sostienen su democracia. En otras palabras, no estamos hablando de firmar otro papelito ni de poner otra tirita temporal. Es un llamamiento a reconstruir desde cero las reglas del juego. Y nos despedimos con esta reflexión, teniendo en cuenta la increíble capacidad que tienen estas redes para mimetizarse dentro de la burocracia. La pregunta queda en el aire. ¿Vamos a seguir poniendo parches temporales cada vez que hay un escándalo? ¿O es el momento de desmantelar estructuralmente las redes que capturan el Estado? Es un interrogante que invita a pensar mucho en el futuro de nuestras democracias. Ha sido un placer desglosar este análisis hoy. Esperamos que la curiosidad no se detenga aquí.